Entonces, en los conceptos de las clases como abstracciones de datos incrementales, hemos visto el grafo de herencia, el control de el control de acceso, y ahora vamos a ver el control de encapsulación. ¿En qué consiste el control de encapsulación? Es el que permite limitar el acceso a los miembros de la clase, o sea, a los atributos y a los métodos, de acuerdo a los requerimientos de la aplicación. ¿Sí? O sea, el que define el alcance de un miembro. Cada miembro se define con un alcance. Su alcance es la parte del texto del programa en el cual el miembro es visible, es decir, donde al mencionar su nombre se accede a él. ¿Qué tipos de alcance hay? Hay alcance público, privado, protegido. O sea, puede ser por defecto, normalmente sería público, pero puede ser público, privado o protegido. Y cada lenguaje usa estos alcances con significados ligeramente diferentes. Por eso cuando uno ve un lenguaje de programación, lo va a estudiar y lo va a mirar desde el punto de vista de qué conceptos provee. Hay que mirar cuál es su concepto de público, privado y protegido, porque no necesariamente son idénticos a pesar de usar las mismas palabras. ¿En qué consiste el alcance privado? Entonces, un miembro privado es aquel que solo es visible en la instancia correspondiente al objeto. O sea, nadie por fuera del objeto lo puede ver. Esta instancia puede ver todos los miembros definidos en su clase y en sus superclases. Se llama una visibilidad vertical. ¿Qué es el alcance público? El alcance público es aquel que es visible en cualquier parte del programa por cualquiera. ¿Y qué es lo natural? Pues lo natural es que los atributos sean privados, es decir, solo pertenezcan al objeto, y que los métodos sean públicos, así es en OZ y en Smalltalk, es decir, que cualquiera los puede invocar, ¿cierto? Eso es lo natural. Hablemos de los atributos entonces. Atributos privados. Los atributos son internos a la abstracción de datos y deben ser invisibles desde el exterior. Eso es lo que significa que un atributo sea privado. ¿Qué significa que los métodos sean públicos? Que los métodos, como conforman la interfaz de la abstracción de datos con la cual se comunican los otros, por tanto deberían ser visibles para todas las entidades que los referencian. Para controlar la encapsulación, entonces, ¿qué conceptos claves hay? El concepto de alcance léxico y el concepto de valor de tipo nombre. Y con ello vamos a implementar alcance público, alcance privado y alcance privado y protegido, como en C++ y en Java. ¿Cuál es la técnica fundamental? Permitir que las cabezas de los métodos sean valores de tipo nombre en lugar de átomos. O sea, hasta ahora hemos visto clases en cuyos los nombres de los métodos son átomos. Y entonces el nombre del método siempre va a ser visible, o sea, va a ser conocido y utilizable por cualquiera. Pero si el nombre del método fuera si el nombre del método redundantemente fuera un nombre, un valor de tipo nombre, los valores de tipo nombre no los podemos ver, solo los podemos usar. Y entonces, ¿quiénes los van a poder ver o usar? Los objetos que lo crearon, nadie más. ¿Cuál es la idea de los métodos privados en el sentido de C++ y Java? ¿Cómo es lo de privado y público? Normalmente uno tiene una jerarquía de clases como esta. Aquí tiene la clase C, que hereda de la clase sub C, que hereda de la clase sub C, ¿cierto? Y entonces, cuando yo tengo un objeto, por ejemplo aquí los tengo, el objeto I1, el objeto I2, todos estos son objetos de esta subclase, ¿cierto? Entonces, de acuerdo, por ejemplo, a cómo vas en C++ y Java, privado significa que todos los que están aquí en este redondel, aquí, que estos son privados para estos. Nadie más conoce los atributos por fuera de ellos. ¿Qué significa que sea privado en el sentido de Smalltalk? La privacidad es una privacidad vertical. Es decir, esto es lo que significa privado, que este señor conoce todo lo que hay de aquí para arriba, aunque no conoce lo que hay en sus hermanos. Lo que está entre punticos es la región de visibilidad para el objeto. Todos los atributos privados en esta región son visibles para I3, o sea, I3 ve todo lo que hay privado aquí, pero no ve lo de los hermanos, digamos. Esa es la idea del control de encapsulación. ¿Cómo se logra en OZ entonces? Utilizando un identificador de variable como la cabeza del método. O sea que el método se va a llamar A mayúscula, que es una variable y no una etiqueta, un átomo. ¿Eso qué significa? Que el interpretador inmediatamente va a pedir un nombre nuevo y el nombre de este método va a estar asociado a ese nombre nuevo que pidió el interpretador. ¿Quién
puede tener acceso a ese nombre el que conozca a A. ¿Quién conoce a la clase C? Nadie más lo conoce. Entonces nadie por fuera de allá puede conocer, puede invocar a ese método, y por eso hace que se pueda implementar lo de los privados. Globalmente, en grosso modo, lo que significa es esto: se crea un nuevo nombre y entonces lo que yo estoy llamando al método es con ese nuevo nombre. Esa es la idea de cuando yo defino un método con una mayúscula, es decir, con una variable, y no con una etiqueta, es decir, con un átomo. En el sentido de C++, un método protegido solamente es accesible desde la clase donde fue definido o en las clases descendientes, ¿cierto? ¿Cómo se implementa los métodos protegidos de C++? Entonces miren lo que se hace. Se crea un atributo que guarda el nombre del método, digamos la variable A. Se crea el nombre del método con este A mayúscula, o sea, va a estar guardado en la A, el nombre. Aquí está el método foo. Y si creo la clase C1 que hereda de C, entonces si yo quiero averiguar cómo invocar el método A, entonces simplemente, como la clase 1 hereda de C, entonces el método P dice, pues mándeme, en el atributo PA tengo guardado quién es el nombre del método, lo consigo y luego sí puedo invocar el nombre de ese método, si no, no hubiera podido hacerlo. Así se implementa los métodos protegidos en el sentido de C++. Más sobre el control de encapsulación. Los átomos o nombres como cabezas de métodos. Usar átomos o usar nombres como cabezas de métodos. Entonces, los átomos son visibles a través de todo el programa y los nombres solo son visibles en el alcance léxico a partir de su creación. Entonces, ¿cuándo uso átomos? Entonces, use nombres para métodos internos y use átomos para métodos externos. O sea, cuando un método quiere que sea privado, use nombres. Defínalo con variables. Y cuando quiere métodos que sean públicos, use átomos, que son métodos externos. ¿Qué hacen los lenguajes más populares? Entonces, Smalltalk, C++ y Java solo soportan átomos como cabezas de métodos. No tienen soporte para los nombres. Por eso ellos tienen que implementar lo de los métodos privados o públicos de otra manera diferente. El enfoque basado en nombres no es un enfoque popular todavía, pero pues tiene la ventaja que podemos implementar todos esos conceptos solo con ese enfoque. ¿Qué tienen los átomos de bueno? Que son muy sencillos. Los átomos se identifican únicamente por sus representaciones impresas, y con los nombres esto es muy difícil. El programa mismo tiene que pasar de alguna manera el nombre para que pueda ser invocado el método, si no, no se puede invocar. ¿Qué ventajas tienen los nombres? Que es imposible tener conflictos con la herencia, porque pues como los nombres son únicos, cada que se crea un nuevo nombre pues no puede ser igual al que allá había. La encapsulación se puede manejar mejor, pues una referencia a un objeto no da necesariamente derecho a invocar todos los métodos del objeto. Y los nombres pueden tener soporte sintáctico para simplificar su uso.